Unas venían por una vía del pensamiento mágico, las bajaba a tierra, otras venían muy el dinero, y estas personas tenían que conectar con la emoción y lo trascendente. Y luego el punto medio, como dice Goethe, ¿no? Bajar a los infiernos, el plexo solar, ahí es donde está el pastel y donde está el poder emocional también, que es la integración del abajo y el arriba, ¿no? Y expresar. Yo siempre digo que hay 3 viajes en la vida, que puedes empezar por el que quieras, el viaje de autoconocimiento del carácter, de la personalidad, en definitiva la parte neurótica, a sanar y a transformar. Hay el viaje de trascender el ego y conectarnos con la parte más esencial, transpersonal, y luego el tercer viaje para mí es bajar a tierra de nuevo y concretar, estructurar. Este concepto de las abuelas y los abuelos que tienen mucho en las culturas más indígenas, ¿no? Sí, que es un valorar sí. algo que no se puede comprar ni conseguir, que es la experiencia. Y era un feminismo muy consciente de la identidad de mujer. O sea, ahora hay feminismos, ¿no? Claro. Y hay mucha confusión también en ese sentido, porque ya la máxima también es, bueno, todo lo que tiene que ver con las identidades. Todo ese feminismo del que tú hablabas pues, era como muy legítimo y muy natural, como decir, bueno, sí, claro, o sea, yo veía a mi madre, a mis abuelas, o a una de ellas, porque la otra era muy matriarca, veía un poco el lugar que habían ocupado en la familia o en la sociedad y entendía esa reivindicación. No sé si decir que se ha desvirtuado un poco el feminismo o que quizás, como un símbolo también de nuestros tiempos, se ha querido abrir demasiado y que se han puesto demasiados inputs y que quizás está todo un poquito mezclado ahí. La apreciación incondicional de quiénes somos, de quiénes podemos devenir. Hoy estamos con Chus Borrell, que para mí es una persona importante, es en gran parte una de las razones por las que yo estoy aquí en este momento de mi carrera profesional, porque Chus fue en su momento mi terapeuta, mi profesora, fue la que me abrió todo este mundo también del desarrollo personal, de la Gestalt, del coaching, de la PNL, y Chus es una pionera dentro de este mundo. Entonces me apetecía mucho compartir contigo hoy, Chus, para que nos cuentes un poco de cómo ha sido pues, esta trayectoria, de cómo ha sido esta vida dedicada, ¿no? mucho pues, al acompañamiento, a la comunicación también, que ahora hablábamos, ¿no? Antes de empezar, que decías, es que me gusta, ¿no? Me siento cómoda, y digo, bueno, es toda una vida que le has dedicado. ¿Te gustaría presentarte un poquito, Chus, para que la gente te conozca, sepa un poco más de ti, así como qué te apetece compartirnos? Bueno, en primer lugar, darte las gracias, Stanis, por tu invitación a este espacio de compartir, de inspirar y también de como aliados en Lleida de un trabajo con la psicoterapia Gestalt, con el coaching y creando comunidades, creando grupos, abriendo espacios para que las personas podamos encontrarnos en una ciudad como Lleida y abierta a otros puntos de España. De mí, bueno, desde los 20 años y ahora tengo 70, estoy en este mundo del despertar de la conciencia, del aprendizaje. Empecé con la yoga y prácticas meditativas en Barcelona, porque yo me fui a estudiar sociología a la gran ciudad y luego ahí ya desde el activismo, el feminismo, empecé a viajar a Italia, a Roma, a Alemania y luego viví en Dinamarca también unos años. Entonces, al volver a España, quise crear escuela en Lleida y fue el Centro Internacional New Age al inicio, donde abrí espacios no solo de crecimiento personal y prácticas orientales, sino como una escuela de artes y ciencias humanas. Y ahí empezó todo el periplo de creación de lo que hoy día es pues, Coaching Lleida. Y estamos hablando de los años 70, finales de los 70, 80... Sí, yo me fui de Lérida en el 72 y regresé en el 86. Entonces, al regresar, bueno, esto era el oeste.
West, Lleida es el oeste de Cataluña. Entonces, creando pues estos grupos de encuentros semanales, luego ya espacios de más de apertura a celebraciones de los diferentes periodos del año, ¿no? Creamos programas de primavera, verano, otoño, invierno, con equinoccios, solsticios, y ya después más formal, con protocolos formativos, donde me abrí a hacer alianzas con escuelas de la psicoterapia gestal y del coaching de otros lugares de España. Y yo ahora estaba pensando, ¿no? Año 86 es el año en el que yo nazco y me quiero imaginar un poco el panorama que había aquí en esta ciudad, pues que es una ciudad más bien apartada, una ciudad, podríamos decir, un poco de provincias, que a veces se dice. ¿Y cómo fue para ti estos inicios, ¿no? Porque es eso, fuiste completamente pionera. Yo recuerdo cuando te conocí, que ya hace casi 15 años, comentándolo un día con mi familia, mi padre me dijo, sí, yo creo que ella me hizo una carta astral cuando yo era más jovencito. O sea que es eso, tienes mucha solera, Chus, llevas mucho tiempo. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo te topaste con una sociedad quizás pues más clásica, un poco más rígida, ¿no? ¿Cómo fue ese empezar? Bueno, yo recuerdo que vino una enfermera a mi consulta y vio que ponía mi nombre y astróloga. Claro, yo al volver de Dinamarca, porque en los años 80 en Europa el tema del crecimiento personal, de toda la ecología, el feminismo, la psicoterapia, todo esto estaba iniciando y ya estaba expandiéndose. Entonces yo al traerlo quise empezar con algo más que parecía esotérico, sin embargo, venían personas que buscaban el crecer, el encontrarse con las filosofías orientales también. Empezaba la yoga en esta ciudad, también recuerdo con Maite del Instituto de Yoga y Psicología. Empezamos con grupitos de meditación para Pro Nepal también. Y no fue fácil, sin embargo yo llevaba un programa de radio en la cadena SER también, semanal, rollo, antiguamente había la Elena Francis, ¿no? La señora a quien llamaban todas pidiendo consejo. Y yo le di una orientación New Age, ¿no? Recuerdo con Mariby Chacón, que ella trabajaba entonces allí como presentadora, y iniciamos estos espacios semanales. Y luego también pues diferentes personas que venían a verme por la carta astral. Después ya yo me formaba en Barcelona en el Centro Germinal por aquel entonces, en psicoterapias humanistas, donde había pues escuela Eric Fromm, estaba el análisis bioenergético, análisis transaccional, la terapia gestal. Era ecléctico y ahí eso me abrió puertas también. Entonces estuve ahí 4 años y al final conocí a Marcelo Antoni ahí y fue cuando ya entré en el instituto para seguir y graduarme ahí. Y al volver a Lleida, yo simultáneamente, mientras aprendía, ya abría espacios que eran en mi casa. Los jueves hacíamos un grupo de encuentro tipo Rogers, ¿no? Y de ahí surgió todo lo que fue después la escuela. Y la escuela con formaciones ya certificadas que traje, pues esto fue antes de conocer a Óscar Eka y a Isuri. Fue con Marcelo que iniciamos un domingo al mes la formación en terapia gestal. Ahí ya fue en Coaching Lleida, que fue en el 2008. O sea, tú me hablas del inicio, pero yo ahora me he saltado en el tiempo muchos años porque es todo un trabajo de hormiguita, ¿no? De ir creando pequeños grupos, pequeños encuentros. Claro, no había la divulgación que hay ahora, ¿no? No había Instagram, no había YouTube. Entonces era radio, televisión, la TV Lleida, tenía un espacio semanal donde podía inspirar hablando del crecimiento personal. También creé un club de amigos, que no había Tinder, entonces decimos club de amigos singles, que les hacía gracia por lo del CD, ¿no? Single. Y a partir de ahí, pues había un listado de personas que se encontraban con otras. Los viernes era un espacio de comunicación y encuentro. Y ahí también fuimos creando lo que te decía, comunidad. Y algunas personas querían algo más continuado y más
para iniciarse en la certificación, y fue cuando me junté y hice aliados con otros centros de España, en particular pues ya más estructurado la formación en terapia Gestalt con Óscar Ecay de Isuri Gestalt de Blanes y con el centro de coaching Cristina Naughton, que lo traje a Lleida también pues en el 2009. Claro, y has abierto diferentes temas que me gustaría abrir, ¿no? O sea, has hablado de Marcelo Antoni, de Óscar Ecay, que también han sido personas importantes para mí. Desafortunadamente ya no están entre nosotros. Pero me gustaría, antes de entrar por ahí, también has hablado del feminismo, que también te quería preguntar, porque también has sido muy pionera en ese tema, ¿no? Pero ¿cómo ha sido para ti el ir poco a poco, ¿no? Pasando de quizás una parte más transpersonal, más espiritual, más esotérica, como decía antes, a irlo estructurando desde un lugar más, como dices, ¿no? De escuela, de certificación, de formaciones que son quizás un poquito más serias o más estructuradas, ¿no? Dices, claro, hay un paso, ¿no? Que de varios años entre una cosa y la Hay otra. un salto cuántico hablado, sin embargo, es todo un proceso personal también, porque yo siempre digo que hay 3 viajes en la vida. El viaje que puedes empezar por el que quieras, el viaje de autoconocimiento del carácter, de la personalidad, en definitiva, la parte neurótica, a sanar y a transformar. Hay el viaje de trascender el ego y conectarnos con la parte más esencial, transpersonal, y luego el tercer viaje para mí es bajar a tierra de nuevo y concretar, estructurar, y esto para mí me lo ha dado el coaching transformacional. Entonces yo me inicié desde las tradiciones espirituales, el tantra yoga, budismo tibetano, luego empecé la psicoterapia, durante 4 años estuve en un proceso formativo y también de trabajo individual, y después me encontré elegí hacer la programación neurolingüística como un modelo, ya que estaba en el campo de la comunicación, porque paralelamente me formaba como filóloga porque quería ser escritora. Ya que no podía estudiar psicología en Lleida, tiré por la vía de la filología. Y luego, ya después de la PNL, elegí el coaching transformacional porque me hacía una integración de todo. Conocí a Cristina Naughton y ahí vi que trabajaría también el cuerpo, porque ella elige el trabajo con la energía, con la bioenergética, elige también las artes marciales, y luego encontraba que el trabajo con emociones era muy sintético porque trabajábamos el poder emocional liberando la niña herida y entrando en la niña vital y la adulta, y luego trabajaba lo lingüístico para ir a las afirmaciones. En lugar de interpretar desde lo posibilitador o limitante, siempre buscaba la afirmación, y a mí me acabó de dar la llave para trabajar con todo tipo de perfiles y necesidades de diferentes personas, porque unas venían por una vía, ¿no?, el pensamiento mágico, las bajaba a tierra, otras venían muy el dinero, y estas personas tenían que conectar con la emoción y lo trascendente, y luego el punto medio. Aquí, como dice Goethe, ¿no?, bajar a los infiernos, el plexo solar, ahí es donde está el pastel, ¿no?, y donde está el poder emocional también, que es la integración del abajo y el arriba, ¿no?, y expresar. Y bueno, todo este viaje lo he hecho yo primero y luego lo he podido compartir. Desde ahí se comparte, ¿no?, el heroísmo de haber atravesado, pues eso, los infiernitos que uno lleva dentro, las dificultades de carácter, las dificultades también en el mundo espiritual, que tampoco no se habla mucho de eso, pero creo que es un tema. Qué importante esto que vas nombrando, ¿no?, de esta parte ecléctica que tiene el mundo de la psicoterapia humanista, que también cogemos mucho de lo transpersonal, pero al mismo tiempo lo intentamos siempre aterrizar, intentamos que esté bastante conectado con la realidad. Eso, la realidad, porque lo más
digamos, desafiante para personas viajeras, ¿no? El viaje de la heroína, del héroe, que es de ida y vuelta, es ir despejando el territorio, o sea, ir, ¿no?, abriendo y encarando diferentes interpretaciones limitantes de este viaje, ¿no? Porque hay muchos interlocutores que no siempre facilitan esto. Hay un encuentro con los recursos, cómo conseguir recursos, ¿no? Como decía el sabio, dice, bueno, y si no hay dinero, ¿qué podemos hacer, maestro, no? Si no encontramos el dinero. No lo hay, dice, pues buscadlo donde lo haya. Y esa frase a mí se me quedó, es el de las 7 llaves espirituales, ahora no recuerdo el nombre de este señor, pero bueno, pues eso, buscar donde lo haya, no siempre es fácil, porque donde lo hay son los bancos, y ahí es otro desafío. Y buscar pues microcréditos como mujer emprendedora para crear escuela, coger recursos de la herencia de los padres, que gracias a ello también pude conseguir el crédito para crear escuela. O sea, es todo un viaje que visto así dices, oh, qué fácil. Hoy en día no dicen, uy, mira, vamos a montar un equipo, vamos a crear escuela. Un momento, que tiene su labor, ¿no?, de ir generando confianza, creando liderazgo. Bueno, es así, ¿no? Tú lo sabes, Stanis, ¿no? Sí, definitivamente es un viaje de la heroína, ¿no?, el que te has pegado y mucha constancia. Yo cuando pienso en ti digo, Chus es una superviviente, porque es eso, son 50 años de carrera, de vivencia. Ahora te ha sonado Digo, mucho. como 50 años, ostras, sí, Claro, sí, voy a hacer una celebración. Claro, es medio siglo de proceso, de proceso consciente, porque el proceso yo creo que es desde que uno nace hasta que se va, pero claro, no muchas personas pueden decir eso, y todo lo que te habrás encontrado en el camino, pues bueno, todo un reto y toda una victoria, yo diría, el llegar hasta aquí, ¿no?, con 70 años, con esta vitalidad, con estas ganas, con este seguirle apostando. Yo recuerdo mucho hace años cuando tú nombrabas mucho esta cosa de la misión, ¿no?, cuando todavía el mundo del coaching no era tan popular como ahora, y tú decías, no, es que yo aguanto porque tengo una misión y estoy en esto porque creo en esto. Y la convicción, ¿no?, del propósito superior. Eso, el propósito superior, Sí. eso. Sí. Has hablado mucho de eso, ¿no? Como un motor de vida, como algo que te ha llevado a no desfallecer, porque definitivamente yo llevo casi 15 años de proceso, no son nada al lado de los 50, pero también me he ido encontrando muchos retos. Y, por ejemplo, como tú decías, integrar esta parte más humana de la neurosis, de las heridas, ¿no?, de la historia propia, con la parte más espiritual, que a veces yo, por ejemplo, cuando ya acabé más la parte más de formación, más o menos a los 30, que dije, bueno, ya llevo 5 o 6 años, voy a entrar más en la parte espiritual. Y ahí me metí mucho pues, en el budismo tibetano, en la medicina tradicional amazónica, en el chamanismo. Y después, los últimos quizás 4 años, más desde la pandemia, han sido mucho, como tú decías, de aterrizar todo eso, de volver otra vez a poner los pies en el barro, a decir, está muy bien mirar a las estrellas, pero no olvidarme de que soy un ser humano, de que tengo necesidades, de que hay cosas básicas del mantenimiento de este organismo que soy también, ¿no? Y esto es un poco lo que te comentaba antes, que estoy ahora empezando a desarrollar este programa donde intento pues, juntar esta parte de psicoterapia, esta parte más transpersonal y al mismo tiempo todo el mundo de los hábitos, ¿sí? Pero así como para no liarme mucho con lo mío, ¿qué personas han sido importantes para ti en este proceso, Chus? Ya has hablado un poco de Marcelo Antoni, que para mí también ha sido un gran referente, nos dejó el año pasado. Has hablado también de Óscar Ecay, que también pues, fue el director de la escuela, ¿no? Todavía sigue ahí, podríamos decir, pues la persona que lo acompañó, Silvina, ¿no?, que sigue ahí todavía con la escuela y tenéis esa alianza.
¿Qué nos puedes contar de Marcelo Antoni y de Óscar Ecay, que han sido terapeutas, supervisores y profesores también míos y que son personas que han sido importantes? ¿Qué huella dejaron en ti? ¿Qué semillas crees que han dejado también en tu escuela? Bueno, digamos, yo nombraré a Marcelo Antoni como mi terapeuta y mentor, que lo conocí en el Centro Germinal antes de ir al Instituto Gestalt y que gracias a él me inicié en el instituto. Y también fue él quien vino a Lleida a traer la Gestalt con las 4 emociones básicas. Entonces no había hecho el libro. Sin embargo, hicimos un taller, un fin de semana de una gran nevada, y él vino desde la estación caminando, que casi no se podía andar por Lleida, estaba todo cerrado, ni taxis ni nada. Y ahí empezamos, en la calle Mayor, un taller de emociones. Eso fue en los años 90, creo, sí, sí. Y a partir de ahí ya íbamos haciendo talleres cada 6 meses o así con él. Luego conocí a Óscar Ecay en el Instituto Gestalt también, que también estaba de formador, y tenía la escuela en Blanes, y yo ya tenía Coaching Lleida, era el 2008, y entonces creamos, hicimos una alianza, Blanes Lleida, con Isuri, y ahí empezamos la primera promoción. De hecho, ahora estamos en la número 10, ya en Lleida. Para mí, Óscar también fue un aliado que posibilitó que en Lleida creáramos el programa de Gestalt. Antes lo había iniciado con el instituto, sin embargo, hacían falta 24 personas y yo tenía 17, que fue tu primera promoción, sí, que tú estabas ahí. Entonces, con Óscar logramos este tipo de acuerdo y ya con él pues fue muy fluida la relación porque ambos somos espíritus libres y era muy flexible y nos poníamos de acuerdo muy fácilmente. Entonces yo en Lleida empecé a expandir la Gestalt y él llegamos a un acuerdo que también algunos talleres los hacíamos con el grupo de Blanes, los residenciales, y bueno, ha sido un gran maestro también porque a partir de ahí se abrió el encuentro con las diferentes escuelas de Gestalt de España. Entonces venían pues la Carmen Gascón, que fue la presidenta de la ETG, la Carmela Ruiz de Madrid, luego la Teresa Velasco de Murcia, ahora pues bueno, también el Vicente Cuevas de la Escuela de Valencia, la Leonor Martorell de Barcelona, bueno, diferentes maestros y maestras. Alzueta, el ¿no? Melchor, Sí. Alzueta de Pamplona, y también trayendo a los gurús, digamos, ¿no? Pues Claudio Naranjo, la maestra matriarca de la Gestalt, la Adriana Schnake, que a través de la Escuela de Madrid también vino, ahora no recuerdo el nombre de la que era la que trajo a la Adriana a Madrid, sí, que falleció el año pasado. Ya me saldrá. Sí, bueno, otra mujer que trabajaba mucho lo corporal en Madrid. Entonces, para mí ha sido de gran inspiración esa parte también de integrar diferentes modelos de praxis dentro de la Gestalt, como diferentes modalidades. También el aula balear de Mallorca, que estamos trabajando mucho actualmente con ellos, todo lo que son las relaciones de pareja y que vienen en pareja también, la Padrona y el Carlos Muñoz. Y bueno, es como la inspiración es continua. Ahora últimamente también, estos últimos años, trajimos a Luis Carvajal con lo de la integración psicocorporal, que esto ha sido genial. Mira, este fin de semana he estado con 20 personas y hemos trabajado todo lo que es la bioenergética, el análisis bioenergético. Y él, de ingeniero de puentes y caminos, se pasó a hacer de psicólogo y terapeuta Gestalt y a trabajar prácticamente todo lo que son los bloqueos corporales. Entonces yo creo que esa integración de lo espiritual a lo corporal es imprescindible que la hagamos, empecemos por donde queramos, de arriba abajo o de abajo arriba.
El medio siempre es la liberación de lo que es salir de lo neurótico y entrar en lo esencial. Qué bonito resumen. Sí. Sin duda ha sido un privilegio en una ciudad tan pequeña como Lleida tener unos maestros de este calibre, ¿no? Y yo por eso siempre le estaré agradecido a Óscar Ecay y siempre con las compañeras de mi promoción, que fuimos los primeros, siempre se lo digo. Yo he tenido muchas personas en terapia que vienen de escuelas de Gestalt de Barcelona o de otros sitios y que no tienen esta calidad de profesores, que a veces les ponen un tutor o que de vez en cuando viene un profesor un poco más estrellita, ¿no? Pero nosotros la verdad es que cada fin de semana teníamos a profesores de altísimo nivel, gente que llevaban como mínimo 30 años de proceso, de formación, ¿no? Y yo por eso siempre os estaré muy agradecido. Y después, pues la capitanía de Óscar, que para mí pues, creo que es una persona, como tú dices, que fue muy flexible y que gracias a eso se pudo encajar con una ciudad pequeñita como Lleida, donde es una plaza que no es fácil, por un lado porque hay poca gente y por otro lado porque todavía estamos un poquito cerraditos a estas cosas, ¿no? O quizás ha habido más auge del mundo espiritual, más, pues qué sé yo, del Reiki, de los ángeles, del yoga también. Del yoga muchísimo, pero parece que aquí en Lleida esta parte más de tocar lo que es el carácter, las heridas, ¿no? Esta parte más de la psicoterapia grupal, ha costado un poco, ¿no? Porque yo también ahora ya casi llevo 10 años ofreciendo formación, talleres, y no es una plaza fácil de torear, entonces... Bueno, este ha sido mi periplo también, ¿no? El cómo inspirar a las personas a hacer este viaje de 3 años y medio y aparte una terapia individual necesaria si se quieren certificar como terapeutas Gestalt, que además incluye hacer asignaturas de psicología y otras formaciones si quieren ejercer como tales, porque hay un código ético en la Asociación Española de Terapia Gestalt. Abrir espacios de encuentro que luego se convertirán en espacios de formación. Este ha sido también el itinerario. Hacía talleres de verano, gratuitos algunos, otros ya con cierto compromiso financiero para que la persona se fuera dando cuenta de que estaba invirtiendo en ella también a nivel económico, y ya para poder luego hacer como el máster, que sería la formación. Y entonces este itinerario ha sido pues lo que ha posibilitado que tengamos escuela en Lleida. Y bueno, y ahora seguimos también. Sigo haciendo un taller semanal para poder aglutinar diferentes perfiles y luego en enero empezaremos la nueva promoción porque ya hay necesitamos 10 personas, que este es un privilegio, tener 10 personas y traer a maestros. Es un privilegio. Es un privilegio y es de un precio muy asequible, porque para sostener una escuela con 10 personas y poder costear maestros de esta envergadura, ganancia cero. Es decir, que lo hacemos mucho por ese propósito superior. Lo que realmente resulta beneficioso es porque todos ganamos en cuanto a conciencia y en cuanto a crear espacios que luego posibilitan que se hagan terapias individuales, que se vayan creando otros programas intermedios, y es así, pero estar en Lleida en un grupo de 10 es un lujo. Sin duda. Sí, ha sido un gran lujo eso, ¿no? Los profesores que han ido viniendo, todo lo que han aportado. Para mí fue un privilegio pues tener tantos modelos diferentes de terapeutas, ¿no? De maestros. Y ahí para mí era importante también hoy comentar un poco de Marcelo, ¿no? De Marcelo Antoni, que yo pues estuve con él pues en tu escuela formándome, también. Después en otras escuelas donde he estado también lo he tenido como profesor. De hecho, hace 2 años que acabé un posgrado en acompañamiento al duelo, el stage final lo llevó Marcelo, fue muy bonito reencontrarme con él en modo formación porque él venía siendo mi supervisor también los últimos años. ¿Qué nos cuentas de Marcelo? Para mí siempre ha habido esta cosa de como decir, Marcelo también llevaba muchísimos años, ¿no? Y
y de hecho nos dejó sentado en la silla de terapeuta, o sea, dando formación, que eso es increíblemente admirable para mí, ¿no? Marcelo, yo no sé dónde sacaba la energía y el tiempo, pero sí, bueno, casi... un acuario, ¿eh? Sí. Un acuario que desde su juventud ya era un gran buscador, aprendiz, y para mí fue terapeuta, maestro, amigo y también una persona, un eterno aprendiz, que yo creo que esa vitalidad que tenía era porque seguía aprendiendo, descubriendo, trabajó mucho el cuerpo y la energía. A veces cuando venía a Lleida pues hacíamos cosas con los chakras, a ver cómo está la energía, equilibremos la teoría polivagal. Lo último que salía él lo aplicaba, es decir, estaba muy en la cresta de la ola de todo lo que se cocía por toda España, porque viajaba por distintas ciudades, hasta que finalmente pues hacía coterapia con su hija, que la inspiró también a estudiar psicología y a trabajar en el instituto. Y una persona muy abierta a compartir, muy generoso y muy humano. Su trabajo era conectar con la humanidad, con la humildad, con la sencillez y con todas esas cualidades propias de un maestro y de un aprendiz a la vez, ¿no? Para ofrecernos un modelo que hoy en día puede ser muy útil a las nuevas generaciones. Sobre todo a jóvenes buscadores que quieren trascender cosas y que pues van un poco despistados por falta de información. Con el exceso de información que hay, hace falta, que es lo que yo trabajo con los jóvenes universitarios o adolescentes, el foco y la dirección, muy importante, porque están en un mare magnum de muchos inputs, estímulos. Sin embargo, el foco y seguir la conexión con su cuerpo, con sus emociones, con sus creencias, con valores que irán transformando todo ese viaje, es importante tener un mentor, un coach, un terapeuta, sobre todo en la adolescencia, antes de ir a la universidad, o orientación también hacia estudios, hacia carreras cuando salen hacia el mercado laboral. Todo ese espacio también es muy importante dentro del mundo de la terapia y del coaching. Sí. ¿Y cómo se ha perdido en nuestro mundo occidental esta figura del mentor, ¿no? Esta figura del que ya ha caminado una buena parte del camino y alguien en quien tú puedes, no es tanto imitarlo, sino tomar un poco el modelo de lo que te sirve y al mismo tiempo también poder generar tu propia parte original? Y ya para cerrar con el tema de Marcelo, porque para mí sí fue también alguien muy importante, ¿no? Y alguien a quien admirar, porque esta humildad que tenía, como tú dices, ¿no? Esta cosa tan humana. Yo recuerdo que él me había comentado que todavía seguían grupos de crecimiento personal como alumno, ¿no? Como participante, creo que tenía 78 años cuando falleció. Y eso me pareció de un nivel de decir, no, yo sigo haciendo mi trabajo, ¿no? Y él decía mucho también en las supervisiones, decía, es que hay cosas con las que nos vamos a morir. O sea, un acto de mucha humildad de alguien que lleva tantos años trabajando y que dice, hay partes del carácter con las que uno se marcha. Y después esto que comentabas, ¿no? de que siempre estaba al día de lo último. Recuerdo ya al final las supervisiones me hacía mucho este trabajo juntando la silla vacía de la Gestalt con esta herramienta que es el Inner Family Systems, ¿no? el sistema de la familia interior, que es una terapia aquí en España por lo menos bastante novedosa, bastante puntera, y decir, ostras, ¿no? Y Marcelo todavía sigue ahí formándose, aprendiendo y compartiendo también esa humanidad. Recuerdo una de las últimas supervisiones que fue online, que acabamos llorando los dos, y como esta cosa de lo humano, ¿no? de dos corazones que laten más allá de que uno tenga 50 años o 60 años de experiencia y que el otro pues esté casi empezando. Entonces eso me pareció súper admirable de él y creo que es un espíritu que también lo encarnas mucho tú, Chus, ¿no? Esta cosa de seguir también con la eterna aprendiz. Yo recuerdo mucho de tu biblioteca, ¿no? Cuando yo empecé
cuando yo empecé, que tuve la suerte de que tú me permitiste pues hacerte un poco de secretario, hicimos este trueque, eso definitivamente a mí me ayudó a arrancar en todo este mundo, si no en ese momento no lo podía costear, y yo veía tu biblioteca con mucha admiración, ¿no? Era esa gran biblioteca de Chus, ese montón de libros, y que al final no es solo el conocimiento intelectual, sino también es toda la experiencia que hay detrás, ¿no? en este camino. Entonces, así como para ir ya poniéndonos en cosas más concretas, hay 3 temas de los que me gustaría profundizar un poco más, que serían la Gestalt, el coaching y el mundo del feminismo también, ¿no? Porque hoy en día creo que hay como... Así como decías de que muchas veces los jóvenes tienen demasiada información, que se dispersan, quizás eso también ha pasado un poco con el mundo del feminismo. Sí. Con el tema de la terapia, se está hablando ya desde muchas corrientes americanas de psicología de que estamos sobreterapiados, ¿no? Que hay un exceso de terapia. Estas nuevas generaciones que a veces tienen demasiado acceso al lenguaje psicológico y quizás lo descontextualizan un poco. Y después también creo que se ha desvirtuado mucho el mundo del coaching. Entonces, ¿por dónde quieres que entremos, Chus? Son como los 3 temas que quería hoy un poco más profundizar, aprovechando pues eso, ¿no? Tu solera y tu experiencia en estos 3 mundos. Bueno, el feminismo para mí como mujer ha sido parte de la toma de conciencia de quién soy, de mi identidad, de la relación con mi madre, con mi padre y con la sociedad, porque yo como estudiante de sociología, que posteriormente me di cuenta que era importante trabajar el individuo, entré por lo social, con conciencia social, la lucha de clases y todo esto en una escuela que, como era la época de Franco, cerraron la Universidad de Ciencias Políticas y lo estudié en la escuela, en ICESP, Institut Catòlic de Ciencias Sociales, que gracias al auspicio del cardenal Jubany pudimos tener esa escuela donde estaba el ministro Soletura, estaba el alcalde de Girona, también de profesor, bueno, el Xirinacs, el pacifista famoso cura. Y de ahí yo empecé a conectarme con Naciones Unidas y creé el Departamento de la Dona del Baix Llobregat de Naciones Unidas y fui representante. Entonces creamos el colectivo feminista y ese espacio de autoconciencia, de coordinar pues todo lo que es el darnos cuenta de la importancia de la liberación de la mujer junto con la ecología. Era un ecofeminismo inicial con el grupo que le llamamos el Grupo La Mar. La primera casa de mujeres que hubo en Barcelona fue en Rambla Santa Mónica 14, costeada por nosotras. Y ahí creamos las Jornadas Catalanas de la Dona en el 76. El feminismo fue ya parte de mi vida, creando grupos de autoconciencia, conectando con las italianas, las americanas, porque claro, aquí no había teoría todavía, teníamos que inspirarnos. Las alemanas, las danesas. Luego estudié en la Escuela Internacional de la Mujer de Dinamarca, aparte de ir a encuentros de mujer y salud a Roma y a diferentes ciudades. Yo hacía de corresponsal, inspirando a las mujeres de Barcelona. Yo vivía en Barcelona. De ahí fue cuando ya viajé y me encontré con todo el mundo de la terapia, la sanación espiritual en Dinamarca, con una mujer danesa, porque ahí había la Escuela Internacional de la Mujer y ahí, claro, para mí fue un descubrimiento de picar piedra en Barcelona, el activismo allí, manifestaciones para conseguir 4 derechos, el divorcio y las pastillas anticonceptivas, para luego ver que ahí había todo un paraíso en los países nórdicos que ya vivían como reinas. Digo, bueno, yo me quedo aquí, me quedé 4 años para conocer todo ello. Y al volver a España, en el 86, entonces fue cuando empecé la psicoterapia en Barcelona, porque vi que hacía falta hacer un viaje mío de trabajo personal. Y ahí no había psicoterapia feminista por aquel entonces. Ahora ya las de Madrid han empezado en la ETG a crear un programa. Sin embargo, para mí
fue bueno volver a conectar con las raíces porque volví a España y empezaba un viaje terapéutico. Fue a la par. Y ahí empecé en el Institut Gestalt de Barcelona y bueno, empecé la formación también. Y a partir de ahí, cuando acabé, bueno, yo en Lleida entonces empecé a crear espacios de crecimiento personal, inspirar a las personas de Lleida, que eran grupitos semanales y fue muy interesante. Eran mixtos. Luego también creé un espacio, un seminario de trabajo más teórico entre mujeres para crear un poco de teoría feminista desde, digamos, con la inspiración internacional. Y era un feminismo muy consciente de la identidad de mujer. O sea, ahora hay feminismos, ¿no? Claro. Y hay mucha confusión también en ese sentido, porque ya la máxima también es, bueno, todo lo que tiene que ver con las identidades, con lo transexual, que para mí tienen todo mi respeto y los derechos, y que cada persona es libre de elegir tanto su orientación sexual como el cambiar su sexo, como identidad social. Sin embargo, yo discrepo un poco cuando ya se entra en querer hacer transformaciones en el cuerpo físico. Ahí yo tengo mis reparos en cuanto a que si nacemos con un cuerpo de mujer, bueno, es ver qué está pasando ahí con esta biología, porque no somos solo biología. Entonces es todo un discurso que se está dando en los diferentes grupos de mujeres y también de hombres, porque luego también en Lleida, gracias a mi trayectoria feminista, creé el primer grupo de hombres de nueva masculinidad en los 90 con otro terapeuta hombre, y ese no perduró mucho en Lleida. Pero yo creo que tú vas por ahí, Stanis, de querer generar también esa conciencia de nueva masculinidad en hombres de tu generación. ¿Qué me dices de esto? Sí, creo que es un tema muy delicado y que es un berenjenal muy grande en el que quizás podríamos estar horas hablando y creo que ahí tienes muchas cosas importantes que aportar desde eso, ¿no? Desde tu trayectoria y desde tu haber pasado quizás por esas diferentes fases del feminismo. Me ha gustado mucho cuando dices que ese feminismo quizás más primario o primario de tu tiempo, primigenio, tenía que ver más bien como vale, vamos a volver a conectar con nuestra identidad de mujeres, vamos a empoderarnos, vamos a tomar un lugar en la sociedad que definitivamente pues, no se os había dado, y que para mí era un feminismo que tenía mucho sentido, ¿no? Y cuando yo te conocí, para mí todo ese feminismo del que tú hablabas pues, era como muy legítimo y muy natural, como decir, bueno, sí, claro, o sea, yo veía a mi madre, a mis abuelas, o a una de ellas, porque la otra era muy matriarca, veía un poco el lugar que habían ocupado en la familia o en la sociedad y entendía esa reivindicación. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que, o de lo que he entendido que comentas, no sé si decir que se ha desvirtuado un poco el feminismo o que quizás como un símbolo también de nuestros tiempos se ha querido abrir demasiado y que se han puesto demasiados inputs y que quizás está todo un poquito mezclado ahí, ¿no? Y que, hay mucha confusión. Sí. Eso, creo que no, ya no por hablar de feminismo, sino por eso unía los tres temas, ¿no? Feminismo, psicoterapia y coaching, que sé que son tus tres temas, y digo, en los tres creo que hay mucha confusión y como un empacho, ¿no? Como un embotamiento, como demasiada información. A ver, que la gente se terapia demasiado, yo no creo que demasiado. Yo creo que hay muchos, en catalán decimos tastaolletes. Sí. Sería pues ¿no? Hacer sí, como pequeños inputs. Sí. Y yo creo que lo importante es tener una persona referencia, sea mentora, sea coach, sea psicoterapeuta, psicólogo, psicóloga, que inspire en la parte de docencia. Es decir, mirad, hay todo esto. Todas estas son las diferentes terapias que existen en el mercado.
¿Cuál es la más apropiada para ti en este momento? Porque esta orientación falta. Yo creo que las personas van como, ¿no? Prueba-error, prueba-error. Y ese es el error. O sea, tener una guía, informarse antes de entrar en un proceso terapéutico creo que es importante. Y esa figura yo creo que la estamos haciendo un poco tú y yo aquí en Lleida y otras personas que ya han pasado por el proceso, que van orientando para que luego la persona, porque depende del carácter, le cuesta comprometerse y hay el miedo, hay los mecanismos de defensa y la resistencia, pueda seguir en un proceso comprometido un tiempo, el suficiente para que emerja lo esencial, digamos. Y ese es un proceso que no se puede correr, o sea, requiere el tiempo que requiere y cada persona es individual. Entonces, esa orientación preliminar importa. Y sí que creo que el viaje terapéutico es necesario que todos los seres humanos lo podamos hacer. Hoy día, gracias a que facilitamos también, que personas que no tienen recursos lo pueden hacer de una forma becada o de una forma más asequible, todo el mundo tenemos derecho a hacer un viaje de autocuidado y sanación a través de la terapia. Y luego el coaching, que dices que se confunde también, hay muchos modelos de coaching. Hay un transaccional más orientado a objetivos y un transformacional que trabaja con el ser y la transformación de la persona. Yo elegí por mi trayectoria. Todos son lícitos y legítimos en función de qué necesidades tiene la persona, el perfil y en qué mundo se mueve. Sí, muy importante ver que este embotamiento de información del que hablábamos, cuando yo digo que estamos sobreterapiados, quizás en nuestro país es cierto que no hay tanta tradición o no hay tanta afluencia de gente a la terapia y que no podemos tomar este modelo americano donde allí ya hace muchos años que la terapia es súper común. Más bien lo que creo que nos pasa aquí, sobre todo en generaciones más jóvenes, que yo últimamente me vienen mucho a consulta, pues entre 18 a 25 años, que es un perfil que no había tenido y desde hace un par de años, sobre todo de trabajo social, de la universidad, han venido muchas, ¿no? Porque sobre todo muchas chicas. Sí, muy importante. Y creo que es súper importante que son generaciones que ya han crecido más con este lenguaje psicoterapéutico, pero también le veo un poco el peligro, y a eso voy con lo de sobreterapiados, con que fácilmente se puede caer en un mirarse demasiado lo propio, como que este lenguaje psicológico más pop. Sí, bueno, veces... por internet miran, buscan, me pasa esto, ¿qué tengo? Eso. Este es el error un poco, ¿no? Sí. Que buscan, incluso la inteligencia artificial ya les dice qué les está pasando y poner la etiqueta del diagnóstico. Ese es el error. Yo creo que es importante siempre la figura, la presencia de un adulto que ha hecho el viaje antes. Correcto. Yo siempre digo, este es el mejor apoyo inicial para orientarnos, porque lo que necesita una joven es orientación en este momento de su vida. Ojalá hubiera tenido yo a los 18 años una figura terapéutica, un coach, ¿no? Para poder hacer el tránsito de salir de Lérida, ir a Barcelona con 19 años, buscarme la vida ahí, trabajar, estudiar, aprender, todo esto. Si lo hubiera hecho acompañado, igual hubiera hecho lo mismo, pero con menos sufrimiento, más apoyo, ¿no? Porque la familia te da alas o te las quita y tú luchas para, como, ¿no?, hacer tu pequeña revolución. Sin embargo, luego la llanera solitaria se encuentra ahí, ¿no? En un Barcelona donde, claro, todo era maravillas, ¿no? Maravillas dentro de la represión franquista, que no te digo más, ahora era muy excitante todo el tema del activismo por la democracia. Y todo ello, hoy día, la figura de una mentora, un mentor, es insustituible. Luego se traduce como terapeuta, como coach, buscar un modelo. A veces en la universidad o en los institutos
ya existe esta figura, ¿eh? Y yo creo que ahora el trabajo con la inteligencia emocional, con que incluyen la mindfulness en las escuelas, vamos por ahí. Lo que pasa es que el ritmo es lento, Stanis, o sea, yo creo que a ver si ponemos un poco de marchita en esto para ampliar. De todas formas, Lleida está creciendo y desde las prácticas yógicas también están viniendo muchas personas a terapia, porque ya toman conciencia, bajan la ansiedad y pueden mirar con buenos ojos esa parte más difícil. Como tantas veces esa parte está tan sobreexcitada y hay tanta carga ahí emocional y somática también que no se permite mirar hasta que podemos, como tú dices, bajar de revoluciones. Me parece muy importante lo de subir de marcha y acelerar un poquito, pero a la vez también esto que comentas del referente, ¿no? De tener, pues eso, una mentora, un mentor, un terapeuta, una guía, un un coach, sí. Alguien que nos pueda llevar un poco de la mano, porque si no, justamente me refería a esto, con que hay quizás una desvirtuación Sí. de coaching, terapia y feminismo, Sí. porque creo que la gente accede mucho a estos mundos a través de Internet y sobre todo a través de personas que están divulgando, que muchas de ellas seguro que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento, pero que probablemente pocas tienen proceso personal. Ahí. Que para mí es la base, ¿no? Claro, lo que tú decías. claro. A alguien que haya atravesado ya una parte importante de su proceso, que ya esté un poquito más Que tiene estructurado. criterio, que tiene un criterio. Sí. Eso Sí, es. sí, el criterio es lo que se construye con la experiencia. Y los jóvenes tienen información, tienen su prefrontal que se está abriendo a ese despertar y ahí pues a hacer la selección. El futuro, o sea, la verdadera maestría e inteligencia es tener ese criterio para discernir y elegir. Un líder, una líder va eligiendo y va descartando, va tomando decisiones, se va arriesgando y va eliminando aquello que no le conviene. Claro, para ello se requiere una cierta madurez, ¿no? Para hacer esto. Y bueno, ya entraríamos en lo que es el mundo del coaching transformacional, que actualmente hay jóvenes que todavía están en el coaching career para elegir carreras, salir de la universidad al mundo laboral, y otros que ya también la generación Z, aparte de los millennials, ya están entrando en el mundo de la empresa. Y ahí hay una gran diferencia entre los Z y los millennials. Los millennials son los directivos, los Z están entrando ya con mucha fuerza y con ritmos diferentes y con intereses diferentes. Los millennials se lo han tenido que currar porque han pasado todas las crisis y todas las epidemias. Los que empiezan ahora a entrar en el mundillo de la empresa tienen claro que no se van a estresar y que quieren hacerlo cuidando su vida personal. Y ahí pues esa es la conversación entre estos dos mundos y yo esto lo estoy trabajando con empresas punteras en esta ciudad y en Barcelona y en otras ciudades también para poder armonizar los equipos y las conversaciones entre estos dos mundos, porque luego están los que ya se van jubilando, que serían los mentores, los supervisores, que estos, claro, están pues dando como poco bandazos, pero por otro lado tienen la experiencia y tienen el know-how del cual están mamando los millennials, ¿no? Entonces es muy divertido y muy interesante porque las herramientas del coaching transformacional para mí han sido muy útiles y sirven a todas las generaciones, porque es un trabajo con el cuerpo, con actitudes, ¿no? Como decíamos, ¿no? Las 5 actitudes de un líder: apertura, flexibilidad, estabilidad y determinación. Y luego el zen de un líder, de una líder. Estas 5 actitudes y disposiciones emocionales y corporales para la acción son la clave. Y todo esto en la tecnología del management lo usamos para poder integrar lo que es el poder emocional, el poder relacional, y de ahí surge el liderazgo. Liderazgo
en equipos, con proyectos y para hacer aliados, sobre todo las startups de hoy día, que ya se están organizando en sistemas de holdings que yo me maravillo porque lo que nosotros llamábamos crear comunidades, ¿no?, desde el mundo de la terapia, en el mundo de la empresa ya están creando comunidades inspirados en Silicon Valley, que ya se ha quedado de modé, porque ahora están inspirados en China y en Oriente, viendo cómo las empresas van creando holdings de diferentes startups, se van autogestionando, autoorganizando y coordinando con la libertad de que cada uno tiene su propia startup y retroalimentando. Y ese es el futuro, yo creo. Y gracias a la tecnología del management, todo ello se está haciendo de una manera mucho más consciente. O como dice Chegaray de Pamplona, de las constelaciones de empresa, que ahora está muy de moda por Instagram, están introduciendo la terapia de sistemas también en el mundo de la empresa. Como más a nivel de coaching organizacional, que tú también llevas muchos años, ¿no?, con este mundo. Sí. Qué interesante todo esto que hablas de esta tecnología para llevar al mundo de la empresa. Y esto gracias a Christina Naughton. Para mí ha sido mi gran maestra, todavía es mi supervisora, yo conecto con Washington cada semana. Cristina, esto, lo otro, y ella con 84 años está trabajando top con multinacionales a nivel de varios países. O sea, ella es otra de las que no se jubilan, porque el saber no se jubila, tú sabes, la sabiduría, mientras estemos vivas, el legado tiene que fluir, ¿no? Sí, qué bonito, ¿no? Esta cosa de poder ser mentoras, de poder ser mentores de las nuevas generaciones, y eso un poco me venía ahora también como recuperar este concepto de las abuelas y los abuelos que tienen mucho en las culturas más indígenas, ¿no? Sí, que es un valorar sí. algo que no se puede comprar ni conseguir, que es la experiencia, que es el haber caminado, ¿no? Un camino que quizás también, como estamos en este mundo tan rápido, tan tecnológico, tan cambiante, a veces como si dijéramos, no, estas personas ya no saben, o estas personas se han quedado anticuadas, y es como despreciamos una sabiduría que es perenne, una sabiduría que no tiene fecha de caducidad, ¿no? Es como decir, las cosas básicas, las más nucleares de la vida, las puede perfectamente transmitir alguien que no sabe de inteligencia artificial, o que no sabe de robótica, o que no sabe no sé qué, porque lo verdaderamente importante, quizás, lo humano. Eso es atemporal. Sí. Y ahora que has citado la figura de las abuelas y los abuelos, hay un libro de las 13 abuelas y de las gurús de diferentes tribus, ¿no?, que transmiten esa sabiduría, y los abuelos. Estuve en Alemania en un encuentro que para limpiar el río Rin, cuando la Bayer echó todos los desechos, había un maestro espiritual de la tribu Sioux que viajaba con su hijo de 12 años y decía, él viene a mi escuela, al viaje, ¿no? Y se encontraban ahí en Colonia para hacer esa limpieza del río y tal. Y esa transmisión del conocimiento tribal o humano y en relación con la naturaleza importa que se siga transmitiendo. Y la figura de las sabias y los sabios de la tribu sigue siendo una figura primordial, porque ese es el legado que vamos transmitiendo de generación en generación. Y es útil a todos los niveles, porque la sabiduría de lo corporal, del autocuidado, de la emoción, de lo primordial, de los valores, que aunque cambiantes hay unos básicos, ¿no?, que es la apreciación incondicional de quiénes somos, de quiénes podemos devenir. Y eso está ahí. Ese sería un buen resumen, ¿no?, de todo lo que hemos venido hablando. Poder reconocer lo que ya soy, ¿no?, esa parte brillante que está en mí, que ahora acordándome de algo que tú decías mucho, que era algo así como que debajo de la mierda está el tesoro. Es como que esa parte brillante, para poder acceder a ella, para poder acceder a esa esencia, toca hacer un trabajo de quitar capas, ¿no?, de sedimentos, de basura, en fin, de todas esas cosas que no han sido tan bonitas de nuestra historia.
Y Y sanarlo, sí, porque hay un dolor, porque el sufrimiento es una interpretación, en cambio el dolor es real y ese dolor se va sanando con amor y con ese trabajo de acompañamiento de un terapeuta, de una coach, de alguien que está ahí guiándote y presenciando algo que está ahí y que, como dice Hellinger, asentir a lo que es la mejor manera de sanar, reconocer, apreciar, sin juzgar y sin interpretar. Y eso es lo que hacemos en la terapia y en la sanación. sí. Y ojalá también desde ahí, ¿no? Desde ese que cada vez más personas entran en este mundo de autoconocimiento, de desarrollo personal, ojalá también eso llegue al mundo de la empresa. Eso lo estuvimos hablando en el último episodio con mi amigo Alberto y también has tocado un poco el tema. Y yo cuando te escuchaba hablar de estos holdings, ¿no? Que esto a veces puede sonar un poco como el imperio del mal, ojalá que las personas que estén ahí puedan estar con una semilla también de luz, es decir, que hayan hecho su trabajo y que desde ahí esas empresas puedan servir no solo a un comité ejecutivo o a un grupo de accionistas, sino que puedan servir a un bien mayor, que puedan servir también a la colectividad, ¿no? Exacto. Sí, precisamente la filosofía que viene de Oriente es también de ir creando comunidades, de que la empresa la asociamos mucho al sistema capitalista solamente, en cambio, por ejemplo, lo que viene de Oriente, de China, de India, ya tiene un modelo que inspirado en Silicon Valley primero, pero superado por estas culturas que tienen mucho la base social, de ir integrando al trabajador en los comités, de incluso participando con un pequeño, con una pequeña inversión en formar parte de la co-creación de esa empresa. Entonces, estamos entrando en un nuevo mundo de lo que es la gestión y lo que se les llama empresas aprendices, que están ya generando trabajo y que los beneficios se comparten, se reparten. O sea, es como ir creando un mundo mucho más amable, social y creativo también, con participaciones de pequeños emprendedores, en lugar de también siempre ser el oprimido, el proletario, ¿no? Creo que el espíritu emprendedor, que es el del activista, que es el del guerrero o la guerrera, ese yo creo que es muy importante potenciarlo hoy día, porque a veces muchos jóvenes entran en el que está todo hecho, en la desesperación, en que bueno, el mundo está fatal, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Entonces, hacer que ver el potencial creativo y generador de innovación, de creación en el mundo de la empresa, que te da libertad, porque precisamente, ¿no?, de pasar de estar en un puesto donde tú tienes que adaptarte a una cierta normativa, a tu ser innovador, inventor y creador, eso puede inspirar a muchas personas que queremos ser libres en ese mundo, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento también para crear esto, y de hecho en el mundo de las mujeres pues hemos creado asociaciones de mujeres emprendedoras, empresarias, también hemos colaborado con organizaciones de jóvenes emprendedores, con PIMEC, en Lleida, con organizaciones de directivos y directivas a nivel estatal. Todo esto está también inspirado en modelos comunitarios que, gracias a las asociaciones, se está encarando las dificultades de este mundo. Y ahí están saliendo diferentes ramas y formas de vivirlo diferente y más consciente. Qué bonito ver esa visión que nos planteas también, ¿no? Desde alguien que ha atravesado diferentes etapas a nivel social, no solo a nivel personal, y decir, bueno, venir de un franquismo muy represivo a una época muy libertaria como la que estamos ahora, aunque también en cierto punto la represión psicoemocional o psicosocial, yo creo que ha sido un poco como cambiarle el collar, pero mantener el perro. Y es bonito ver un poco
cómo te has actualizado y ver también cómo sigues manteniendo esa mirada optimista, esa mirada posibilitadora. Eso me resulta muy nutritivo, ¿no, Chus? Entonces, así un poquito como de cierre, ¿hay alguna cosa que se te haya quedado en el tintero, que quieras compartir? Incluso algún mensaje para las personas, para estas nuevas generaciones, ¿no? de terapeutas y de terapiados, ¿no? De los que acompañamos y de los que son acompañados. Como algún alegato final o algo que te hayas dejado por decir. Bueno, primero agradecerte la posibilidad de haber hecho este podcast, este espacio de conversación poderosa entre dos líderes que estamos al servicio de la comunidad para inspirar y dejar ese legado que hemos recibido, y es como un acto de generosidad a las nuevas generaciones. Sería decir que no nos olvidemos del autocuidado, que tenemos un cuerpo, que también somos cuerpo, somos emociones y somos aquello que pensamos y generamos. Esa energía que somos, esa conciencia, está presente en todos los espacios, con todos los interlocutores de nuestra vida. Entonces, el poder apreciar esto, el amor propio, para poderlo expresar en el mundo. Entonces, podemos empezar por donde queramos. Sin embargo, nunca olvidar aquel tesoro que tenemos, que somos nosotros mismos, y que es desde ahí que partimos al encuentro de otros. Y ahí, en ese contacto, nos nutrimos. No olvidar que somos interdependientes y que todos estamos conectados, y que nuestro granito de arena posibilita generar montones de mares, de playas, y que en esa mar física y mar cósmica estamos todos. Qué bonito cierre. Muchísimas gracias, Chus, por tu tiempo, por la energía también que has dedicado hoy a este espacio, y sobre todo muchas gracias por esa semilla que dejaste en su momento, ¿no? Que como ves pues ha ido floreciendo, a veces se ha secado un poquito, a ratos ha continuado, pero bueno, ahí voy en mi proceso, y en gran parte pues también la entrevista era una manera de agradecerte, de ir trayendo también a este espacio pues personas que habéis sido muy significativas para mí. Gracias a ti, muchas gracias. Stanis. Gracias a ti y gracias a todos aquellos que tienen la paciencia de escuchar este podcast. Gracias, Stanis.